una clarinetista profesional, una directora de orquesta no como las otras, una artista, una mujer, una madre de familia convencida que la música académica tiene que ir más allá de las élites y seducir públicos en todos los rincones de Venezuela. ¿Cómo hacemos para que el ciudadano que nunca ha oído una orquesta sinfónica descubra este mundo? Hoy en Fuerza Latina, Elisa Vegas, una de las más destacadas directoras de orquesta latinoamericanas, líder de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, la directora imparable, disruptiva, arriesgada, que aún en plena pandemia demostró que cuando hay pasión, ni las crisis políticas ni las cuarentenas detienen el poder vital del arte y en especial de la música. Elisa, qué gusto tenerte hoy en Fuerza Latina. Gracias, Natalia, el placer es mío. Tengo entendido que es imposible hablar de tanto talento artístico sin hablar de tu abuelo, de tu padre, de tus padres, de tu familia. Cuéntanos un poco de esa familia con un ADN cultural y creativo tan potente. Yo creo que ese ADN lo heredó mi padre, quien si bien no es músico, es una persona que ha estado muy integrada al mundo de las artes, al desarrollo de la cultura en nuestro país, ¿no? Por el lado materno, también pudiésemos nombrar a una bisabuela, me enteré por fotos, que tocaba mucho la guitarra, ¿no? Y mi madre, aunque tampoco es músico, siempre ha tenido un muy buen oído musical. ¿Cómo recuerdas tú esos primeros encuentros con la música? En algún momento te escuché decir que quizás aprendiste a escribir notas en el pentagrama antes que el abecedario. ¿Qué pasó? Dentro de la formación mía y de mi hermana, de pequeños, se nos inculcó mucho el deporte y las artes. Y entre ellas estaba la clase de música. Y yo te puedo decir, Natalia, que cuando yo asistía a la clase de música, desde que tengo uso de razón, es el momento más feliz de mi vida. Y recordar ponerme un chorcito azul con una franelita blanca, que era el uniforme, yendo a esas clases, primeras clases de iniciación musical, en que se enseñaba pero a la vez se jugaba, yo puedo decirte que es de los recuerdos más hermosos, ¿no? De allí saltar al conservatorio, que ya tenía una instrucción un poquito más formal, pero de siempre ha sido saliendo de la escuela o estando en la escuela contando las horas, los minutos, casi que los segundos, para poder tomar mi clarinete o poder llegar a mi ensayo de la orquesta. Entonces sí, ciertamente tú me dices, ¿cuándo nació? Yo creo que nació desde siempre, siempre estuvo allí esa pasión y bueno, afortunadamente apoyada, pues, ¿no? Tú además te inclinas inicialmente, tengo entendido, por el piano y el clarinete. ¿Por qué? ¿Por qué no la guitarra? ¿Por qué no la percusión? El piano, primero porque lo había en casa, ¿no? Eso puede ser una razón muy sencilla, ¿no? También sé que mis padres, teniendo cierto conocimiento sobre la música, entendían que el piano es un instrumento muy completo. Y sí lo es, ¿no? A través del piano uno puede aprender rápidamente melodía, armonía, estructura musical, digamos, de una manera mucho más completa que a lo mejor con un instrumento como el violín, etc. Ahora, a la hora de seleccionar mi instrumento, eso sí fue muy particular, porque eso ocurre como a los 9 años de edad, donde ya en el conservatorio me toca seleccionar mi instrumento y decido el clarinete porque en mi casa siempre se escuchaba mucha música popular, pero también música académica. Y yo quería tocar un instrumento que tuviese esa característica, que tuviese la característica de poder moverse de una orquesta a un conjunto popular. Y el clarinete tenía esas características. Lo podía escuchar yo en las big band de Benny Goodman y también en una orquesta sinfónica. Y por eso yo creo que ese instrumento me atrapó. Y poco a poco te vas convirtiendo en una música que integra conciertos con grupos musicales y te ves confrontada a un director de orquesta. En algún momento, ahí sentada con tu clarinete, dijiste, yo quiero estar ahí. Voy a ser sincera, nunca. De verdad. En ningún momento. Porque para mí, el director de orquesta, o al menos así lo veía yo, era lo que se me presentaba enfrente, tenía que ser hombre y con cierta experiencia.
Y muy serio. Y serio, por supuesto, muy serio, una persona muy estudiada, con una madurez musical importante, pero aparte, bueno, eran hombres y con cierta edad. Ninguna de esas características las tenía yo en ese momento, ni estaba madura musicalmente, ni era hombre, ni tenía la edad. Entonces, la verdad es que nunca me planteé la posibilidad de ser directora de orquesta. Eso llega a mi vida por una casualidad. O sea, hoy en día siento que pudo ser como predestinado a ser, pero no era algo que venía dentro de mí desde todos los tiempos. ¿Cómo fue entonces esa transición de la artista música a la directora? ¿Qué pasó? Ese punto de quiebre. El punto de quiebre fue que yo, dentro de mi formación como clarinetista, quería profundizar mucho más en otras áreas musicales y empiezo a entrar en las clases de dirección orquestal para entender la música desde otro punto de vista, para entender cómo un director de orquesta entiende este universo musical. Y yo iba de oyente a la clase con otros compañeros. Y por casualidad, Natalia, vino un maestro del exterior a hacer un curso de dirección. Todavía yo no sé por qué, pero yo decidí ir a ese curso. Yo dije, bueno, yo voy a ir al curso, a ver, de oyente, por supuesto. Termino en un curso con 70 personas, el maestro director dice, no puedo trabajar con tanta gente, voy a hacer un examen a todo el mundo, oyentes y activos. Presento el examen y dice, usted ha quedado activa. Era un examen de audición y una oficina. Y yo le digo, maestro, disculpe, yo nunca he tomado una batuta. Bueno, tuve esa oportunidad, recuerdo que no sabía ni por dónde empezar a estudiar, Natalia. O sea, realmente estudiar dirección es algo muy complejo, las partituras son muy elaboradas, tienen todos los instrumentos. Hice lo mejor que pude, pero en el momento en que yo me paré en el podio, hice mi primer levare, elevé mi batuta y sonó la orquesta sinfónica, cambió todo. Yo ese día no dormí. Hubo una electricidad especial. Yo empecé a plantearme una posibilidad que no existía, la de poder dirigir una orquesta, y ahí comenzó la historia. ¿Eso fue hace cuánto, Elisa? Eso fue hace 12 años ya. Y sí, estaba muy joven, sin embargo, también hay que recordar que tenía muchos años en la música ya, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento que te paras frente a una orquesta y antes de elevar la batuta sientes que todos los músicos están escaneándote? Porque yo me imagino que escanean al o a la directora. Es correcto. Es correctísimo. Ocurre exactamente así. Un director tiene que llegar al podio absolutamente preparado y muy seguro de cómo quiere que la música sea interpretada. O sea, con una claridad. Y aparte de eso, también con una especie de búsqueda de empatía con los otros músicos, ¿no? De entendimiento, porque finalmente el único instrumento que no suena en una orquesta es la batuta. Requiere de mucha firmeza, requiere de muchísima claridad, de muchísimo estudio, entendimiento social también, entendimiento del tiempo. En la música también el tiempo juega una figura muy crucial. Y bueno, sí, ciertamente cuando uno se para por primera vez, ocurre esa radiografía en cuestión de segundos, de los primeros minutos. Ya una orquesta sabe si el trabajo de la semana con un director va a ser bueno, regular o malo. Cierra los ojos y pon en una balanza cuánto hay de técnica y cuánto hay de pasión en esa carrera que hoy te tiene dando entrevistas en medios y en diferentes idiomas del mundo. De pasión hay mucho, porque si no la tienes, yo no creo que sea posible poder transmitir esa energía a una orquesta que finalmente va a emitir un sonido a un público. O sea, en el momento en que uno pierda eso, yo creo que ya eso se siente en el escenario y el concierto no puede ser bueno para el público.
la técnica para un director también es un porcentaje muy importante para poder mostrar claridad. Pero hay un tercer componente del director, pero tiene que ver con el conocimiento del mundo. Es muy difícil dirigir una sinfonía de Beethoven o dirigir un concierto de salsa si tú no sabes quién fue Beethoven, a qué época perteneció, qué pasaba en la sociedad, por qué su música suena así, esta sinfonía en qué momento se escribió, porque es consecuencia de que un concierto de salsa, por qué esta agrupación toca aquí, de dónde viene, estos ritmos latinos, tienen raíces caribeñas, tienen raíces del otro. Finalmente, entonces el director tiene que tener una gran formación, no solamente de la música, sino de muchísimas otras cosas, y siento que ese componente o ese porcentaje es bastante alto. Si yo te pregunto, Lisa, ¿qué características tiene un buen director que lo diferencia de un buen músico? ¿Son las mismas o no? El director es un gran comunicador, porque tenemos la información, pero si no sabemos comunicarla a la orquesta, si no sabemos, digo desde un ensayo que uno llegue y pueda decir, señores, para que esto suene mejor o para poder arreglar, por favor, los violines estos, si no sabes comunicarlo, e incluso comunicar la versión musical de una manera más amplia, para que los músicos puedan finalmente comunicar al público, estaríamos perdidos. Entonces yo creo que lo más importante para un director de orquesta es que sea un buen comunicador. Elisa, hablemos de la orquesta que hoy diriges, la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Dime cuál es el desafío para ti, que eres artista, directora, gerente, de dirigir una orquesta de esta naturaleza en la Venezuela de hoy. La cultura empieza a transformar y la gente se da cuenta. Voy a poner un caso muy sencillo. Estábamos en pandemia y en pandemia la gente empezó a escuchar más música para poder conectarse, a ver más películas, a leerse un libro. ¿Por qué? Porque el arte, definitivamente cuando uno está en situaciones complicadas, empieza a llenarte y uno se acuerda del alma y empieza a trabajarla. Sabiendo que es una necesidad en un país como este, entonces uno entiende y muchos entienden que tenemos que seguir adelante. Y bueno, lo otro es que cuando hay gobiernos donde uno puede sentir que la libertad no está completa, es cuando uno toma opciones como estas, ¿no? De estar con una orquesta con estas características. ¿Cuál es el perfil de los músicos con esa fuga de talentos y de cerebros, desafortunadamente, que hay en Venezuela? Uno no puede juzgar a quienes deciden irse. Uno se imaginaría la dificultad que tú como directora tienes con una rotación de talentos, ¿o no es el caso? Hay una realidad ahorita, que es que yo siento que Venezuela ya no es lo que ha sido en los últimos años. Ahorita se siente que hay una cantidad de venezolanos, dentro de los cuales yo me incluyo, que estamos trabajando desde adentro para mejorar nuestras condiciones. Y eso está pasando y hay que decirlo. O sea, esa Venezuela que está derrotada, donde no hay nada, donde todo se está cayendo, eso es una parte, pero existe también en este momento una Venezuela pujante en todos los aspectos, y eso es lo que me mantiene a mí en este país. Dentro de eso puedo incluir a los músicos de la Gran Mariscal de Ayacucho. Cuando tú me hablas del éxodo, yo te puedo decir que desde el 2017, que soy directora artística de la Gran Mariscal de Ayacucho, se habrá ido nada más el 10%, 8% de los músicos de mi orquesta.
¿Y eso por qué? Porque en organizaciones en las que uno siente que hay una visión de mejora, una visión de un futuro muchísimo más próspero para nosotros, y por supuesto, esto va aunado a un venezolano que a lo mejor tiene una visión un poco más amplia, como es el caso de estos músicos, que están dispuestos a romper esquemas, porque sí, ciertamente para poder sortear estas situaciones hay que romper esquemas. Hay que tocar en lugares no tradicionales, hay que hacer una cantidad de cosas. Un abrazo para todos, un abrazo para todos. Esto es deporte y música, buena vibra y conciencia de que nos merecemos una ciudad más amable para la convivencia. Un abrazo para todos y continúa el concierto de esta sinfonía desordenada, 100% guariteña en la tarde de hoy. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Tú precisamente has hecho una transición a lo digital, disruptiva, muy creativa y sobre todo muy democrática. Y quiero que me hables de Sinfonía Desordenada, 7 temas en las que participa Horacio Blanco, en la que te vemos bailando, llena de ritmo, dando la vueltecita, cosas que uno no se imagina de una directora de orquestas. ¿Cómo sucede semejante idea? Sinfonía Desordenada nace antes de comenzar la pandemia. Y forma parte de esta característica de nosotros de poder abordar cualquier género musical. Porque vamos a estar claros, Natalia. Yo soy una persona joven, los músicos son jóvenes y sí nos encanta la música académica, pero nos gusta también lo demás. Pero viene la pandemia. Dijimos, ¿cómo nos vamos a adaptar? Esto es muy complicado. Imagínate una orquesta de 70 músicos, cada uno desde su casa, esperando a ver cuándo nos reunimos. Entonces era momento de migrar a lo digital y lo hicimos. El tumbao de Simón Guacamayo en versión cuarentena con la orquesta Gran Mariscal de Ayacucho y este es su servidor Horacio Blanco. ¡Vámonos! ¡Hey! Todo el mundo en su casa vacilando, buena vibra. ¿Cómo dice ese coro? ¿Quién recuerda? Yo sí. Puedo decirte que los primeros días fueron los momentos más derrotadores que hemos podido vivir. Porque en una plataforma como el Zoom, por ejemplo, donde estamos conectados, es imposible que haya simultaneidad de sonido. Pero nosotros estábamos dispuestos a seguir adelante y por eso un proyecto como Sinfonía Desordenada siguió. Hemos estado grabando cada uno de los músicos de nuestra orquesta en sus casas. ¿Pero cómo hacen? Bueno, así mismo, con sus teléfonos celulares. Mandábamos una especie de programación y de folleto, ¿no? Debe grabarse así, con el audio de su celular, fílmese de manera horizontal. O sea, cada uno de los temas lo íbamos grabando así mismo. ¿Qué va a pasar con esto? No sabemos, pero no podemos parar. O sea, la pandemia, sentíamos, no debía pararnos, no debía frenar cualquier iniciativa. ¿Y lograste sincronizar? Sí, en un trabajo de edición posterior a las grabaciones, llegaba todas las grabaciones de los músicos y lográbamos sincronizar eso, ¿no? Una vueltica, la maestra. El coro. Hoy este tumbao se parece al caminao de Simón Guacamayo. Hoy este tumbao se parece al caminao de Simón Guacamayo. Hoy este tumbao se parece al caminao de Simón Guacamayo. Hoy en día lo pienso, ¿no? Y yo digo, wow, cuánto tiempo. Pero eso nos llevó, por cierto, a demostrar que las circunstancias se pueden sortear, ¿no? Se pueden, claro, por supuesto, usando la inventiva y yo creo que un poco también un toque de locura, porque haber hecho esto también tiene un componente de locura. Empuja, empuja, empuja corazón, empuja sangre roja corajuda desde este lado de mi pecho. Quiero estar presente en la masacre de las penas, de los alambres, de púas, de las urnas injustas. Quiero estar presente y que mejoren las escuelas. Mire mi pana, aquel que no inventa y erra. Nunca voy a esperar morirme de hambre para cantar lo que me duele. Elisa, ¿cuál ha sido ese momento que tú dices se me va a quedar por siempre en la memoria como directora y como mujer dirigiendo un grupo de músicos y de músicas? Ahorita haciéndome la pregunta, la que se me vino a la mente fue una presentación del Carmina Burana en una gran concha acústica de nuestro país y fue para mí una demostración de que la cultura une a todo un pueblo, porque en una ciudad que se lee tan peligrosa como la ciudad de Caracas,
Eso fue una semana antes de que declararan la pandemia en este país. Fueron 7.000 personas en la noche a ese espacio a escuchar la obra Carmina Burana. O sea, no era un concierto pop, era un concierto absolutamente académico. Y allí no hubo ningún hecho que lamentar, la gente usó el transporte público, caminó por las calles, se hizo de noche, como una demostración de que el arte, por ejemplo, es un punto de encuentro importantísimo entre los ciudadanos. Y eso, por supuesto, te podrás imaginar, a mí todavía lo recuerdo y me emociona mucho. Y es que esa es la Venezuela que tenemos muchos en mente, la que queremos que vuelva a ser y la que sabemos que está ahí latiendo. La Venezuela y quiero decir también nuestro continente, ¿sabes? A veces viajando por nuestro continente siento que, bueno, y el mundo, estamos muy, cada quien en lo suyo, cada quien en su día a día, que lo comprendo, en sus oficinas, en sus trabajos, la manera de sobrevivir, de generar el dinero, etc. Pero finalmente, cuando tú le preguntas a cualquier persona, dime un hecho que te haya marcado, dime un momento, casi nunca es el día de la oficina, casi siempre es aquel concierto que fui, aquel viaje que aquella reunión que aquello. O sea, que definitivamente la cultura debe estar presente muchísimo más en nuestros países para generar esos momentos memorables en los ciudadanos. ¿Qué esperas para ti como artista y como música en el mediano y en el futuro plazo? Seguir con la Sinfónica Ayacucho, porque estoy convencida de que con las características de esta orquesta estamos pudiendo, y creo que lo he dicho varias veces en la entrevista, romper ciertos paradigmas. Con la Sinfónica Ayacucho podemos experimentar modelos que además sé que pueden beneficiar no solamente a mi orquesta, sino a otras orquestas, ya que tengo esta oportunidad, cosas que funcionen puedan ser probadas por otras orquestas, ¿no? ¿Cómo combinas tu vida de directora de orquesta con tu vida de mamá? También cuando levantas la batuta, Martín, tu niño de 5 años, ¿marcha a tu ritmo o es más fácil dirigir el grupo de músicos? Martín es un niño muy, muy bueno, afortunadamente. A lo mejor a ti también te pasó, Natalia, porque tú eres madre, pero yo siento que cuando me convierto en madre, se activa un superpoder, porque es como que si todo lo que uno sentía que uno podía hacer, se potenció a la 1000. Y no me refiero solamente en la maternidad, me refiero como una especie de energía interna y de una posibilidad que se potencia de hacer las cosas mejor y con mayor ímpetu. ¿Qué esperas para esa Venezuela en la que se van a convertir seguro en grandes músicos internacionales, los músicos que hoy estás dirigiendo, y en la que va a crecer Martín? Bueno, yo espero que estos músicos sean portavoces de las buenas noticias, porque de las malas se sabe mucho, pero las buenas también ocurren. Si algunos de mis músicos llegan a carrera internacional, pues eso, que sean portavoces de las buenas noticias. Te quiero preguntar, ¿cuál es ese desafío para que las sinfónicas, las filarmónicas, dejen de ser un espacio para élites, para grupos privilegiados y democraticemos ese placer sublime, por ejemplo, de la música de cámara? El reto es grande y lo tenemos que hacer nosotros. Yo creo que las orquestas sinfónicas, los museos y otras estructuras, los teatros, quizás no le estamos dando la bienvenida a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé si correctamente la gente que está en la calle sabe que puede acceder a un teatro, porque hay un miedo. Es decir, de repente una persona que nunca ha ido a un teatro piensa que para poder entrar le van a hacer una entrevista, le van a preguntar algo y dará risa, pero es que es así. O tiene que tener un código de vestimenta. Entonces el gran reto es ese, demostrarle a los jóvenes, demostrarle a las nuevas generaciones de qué manera lo haremos, que nosotros somos accesibles, no somos elevados y estamos allí al servicio de mejorar el alma de los ciudadanos. Qué bello, Elisa, de verdad es un gusto enorme hablar con un artista de tu dimensión, con esa sencillez auténtica, al mismo tiempo con ese rigor
y pasión y alegría por la música y por lo que hace. Gracias por llevar tan en alto el nombre de Venezuela y de América Latina y por estar hoy en Fuerza Latina. Muchísimas gracias.